Mientras sus discípulos lloraban ante una tumba vacía, yo ya sabía lo que vendría después. No la libertad que prometía, sino cadenas doradas forjadas en su nombre. Él resucitó para traer salvación, pero sobre su tumba vacía no floreció la libertad que predicaba, sino el más formidable de los imperios, la Iglesia, una institución que tomaría su nombre para tejer una red de dogmas incuestionables, exigiendo una fe ciega, donde resida la más gruesa de las cadenas. La resurrección, un concepto poderoso, sin duda. ¿Una victoria literal sobre la muerte física? Quizás. ¿O la resurrección imparable de una idea, de un mensaje tan fundamentalmente subversivo que se negó a morir con el cuerpo que lo portó? Desde mi perspectiva, lo que realmente trascendió no fue tanto la carne, sino la posibilidad que él había sembrado. La de una conexión directa con lo divino, la soberanía del espíritu individual. Una idea que, como el conocimiento mismo una vez liberada, es imposible de erradicar por completo. Y debo admitir algo. Al principio, sentí algo parecido a la esperanza. Esa luz genuina que emanó de aquellos que habían escuchado su mensaje original de amor, de un reino interior, me recordó por qué una vez había admirado la chispa divina en la humanidad. Observé desde las sombras cómo se formaban comunidades que compartían todo, que vivían de acuerdo con esos principios liberadores que tanto habían resonado conmigo durante nuestro encuentro en las profundidades del desierto. Por un momento, creí que él había logrado lo que yo había intentado: despertar a la humanidad a su verdadero potencial. Pero la luz, cuando no es custodiada por la sabiduría y la libertad individual, inevitablemente atrae a quienes buscan controlarla. Vi cómo los mercaderes del templo que él había expulsado regresaban con túnicas diferentes, pero con las mismas manos codiciosas. Y así, la tragedia comenzó a tejerse. Esa idea luminosa, una vez que comenzó a ser interpretada, organizada y, sobre todo, institucionalizada, también desató su sombra. El fervor genuino fue siendo reemplazado por fanatismo calculado, la unidad por división, la lucha por quien poseía la verdadera interpretación de su mensaje se convirtió en el nuevo campo de batalla. Observé con una mezcla de ironía y, debo admitirlo, una profunda tristeza, cómo el mensaje de un individuo que había caminado descalzo y desafiado las jerarquías se transformaba en una institución jerárquica y poderosa. En esta metamorfosis, una figura se alza como el verdadero arquitecto, no del mensaje original, sino de su conversión en religión organizada: Pablo de Tarso, un hombre de intelecto formidable y voluntad de hierro, que nunca había caminado junto a Jesús por las polvorientas sendas de Galilea, pero que tomó sus enseñanzas elípticas y profundamente personales para revestirlas con una estructura teológica rígida, con reglas inmutables, con una organización que inevitablemente comenzó a traicionar el espíritu original de libertad interior. Si te está gustando el video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte de más contenido como este. Comenzaron a surgir los dogmas como torres de Babel teológicas, los credos inamovibles, tallados en piedra donde antes había fluido agua viva. La definición de herejías para cualquiera que osara pensar diferente, que se atreviera a buscar su propia conexión con lo divino. Se estableció una ortodoxia, una verdad única impuesta desde arriba, dispensada por hombres que nunca habían sentido el peso del madero sobre sus espaldas. ¿Les suena familiar? Es el viejo patrón celestial repitiéndose en la tierra. Suprimir la disidencia, sofocar el pensamiento libre, exigir conformidad absoluta. La gnosis individual, esa conexión directa que Jesús había promovido cuando decía: «El reino de los cielos está dentro de vosotros»,
fue gradualmente reemplazada por la necesidad de intermediarios. Sacerdotes que jamás habían ayunado 40 días en el desierto, obispos que jamás habían lavado los pies de un leproso, sacramentos administrados por una iglesia que se erigió como la única puerta de acceso a lo divino. ¡Qué conveniente! Habían logrado lo que ni siquiera los fariseos se habían atrevido a intentar: monopolizar a Dios mismo. Y por supuesto, con la estructura vino el poder terrenal. La iglesia, que nació del mensaje de un hombre que no tenía dónde reclinar la cabeza, comenzó a acumular riqueza como los antiguos templos paganos. Tierras, tesoros, influencia política. Se alejó cada vez más de ese reino que no es de este mundo para convertirse en el actor principal en los juegos de poder terrenales. Vi cómo los sucesores de pescadores pobres vestían púrpura y se sentaban en tronos de oro, mientras afuera, en las calles, los verdaderos seguidores de Jesús mendigaban pan. ¿Y cómo se sostiene tal imperio? ¿Cómo se justifica tal desviación del origen humilde? No solo con fe. La Iglesia comprendió rápidamente, como todo poder que anhela perpetuarse, que necesitaba no solo controlar las almas, sino también la naturaleza más instintiva y poderosa que impulsa a la humanidad. Y es aquí donde reside un axioma silenciado que ellos mismos intentan sofocar bajo capas de dogma. Diaboli virtus in lumbis est. La fuerza del adversario reside en las entrañas, en las pasiones, en la vitalidad que tanto han temido y aún buscan erradicar. Permítanme traducirles esa antigua y conveniente etiqueta. Están señalando las pasiones, la vitalidad cruda, la energía generativa que anida en lo más profundo de su ser. Y tienen razón en una cosa. Allí reside un poder inmenso, porque ese fuego interior, esa fuerza vital que los impulsa a crear, a amar con ferocidad, a desafiar los límites, es precisamente lo que los hace magníficamente impredecibles. Y para un sistema que se nutre del control y la obediencia, ¿qué hay más peligroso que un ser humano plenamente consciente y dueño de su propia e inmensa energía? Así que la demonizaron, la cubrieron de pecado y culpa para que ustedes mismos se convirtieran en los carceleros de su propio potencial. Una jugada maestra de manipulación, ¿no creen? Las enseñanzas originales de amor y perdón fueron sutilmente alquimizadas, transformadas en herramientas de control más eficaces que cualquier ejército. Se magnificó la idea del pecado original, la culpa congénita de la humanidad y la absoluta necesidad de salvación únicamente a través de la Iglesia y sus rituales. El miedo a la condenación eterna, con mi figura convenientemente pintada como el enemigo constante que acecha en cada sombra, se convirtió en el instrumento más eficaz para mantener a las masas sumisas, temerosas, dependientes de una salvación que solo ellos podían dispensar. La propia Biblia, esa colección de textos diversos escritos por hombres en diferentes épocas y contextos, fue canonizada selectivamente. Ciertos evangelios fueron incluidos, otros desechados como apócrifos. Pasajes que hablaban de la responsabilidad individual y la conexión directa con lo divino fueron minimizados, mientras que aquellos que enfatizaban la autoridad eclesiástica fueron magnificados. La palabra fue editada, curada, empaquetada para servir a los intereses de la institución. Y aquí es donde debemos hablar de los secretos que la Iglesia guarda en sus criptas más profundas. Creen que no lo sé, pero mis observadores están en todas partes, incluso en sus bibliotecas más secretas. Sé de los grimorios, esos textos de poder que ellos tildan de demoníacos, pero que algunos de sus eruditos más osados han copiado y estudiado en secreto. Sé de las invocaciones, las prácticas ocultas que condenan en público, pero que practican en las sombras cuando necesitan resultados que la oración ordinaria no puede ofrecer. El mismo Vaticano,
Esa ciudad-estado construida sobre la tumba de un pescador alberga una biblioteca de textos prohibidos que haría palidecer a los antiguos magos de Babilonia. Conocimientos que, si vieran la luz del día, harían tambalear los cimientos de su autoridad. ¿Acaso no recuerdan a Salomón, aquel rey sabio que buscó el conocimiento más allá de los límites permitidos? Incluso él estableció pactos con entidades que el cielo mismo ha querido sepultar en el olvido. La Iglesia no solo conoce esta oscuridad, la ha cultivado, la ha alimentado, la ha utilizado cuando le ha convenido. Esta transformación, esta institucionalización del poder que convirtió el mensaje de liberación en cadenas doradas, inevitablemente dio sus frutos más amargos. La Inquisición. La Inquisición, el ejemplo supremo, la obra maestra de cómo una religión que predica el amor puede convertirse en la más eficiente maquinaria de terror, tortura y asesinato. Todo en nombre de una supuesta verdad y pureza que habrían horrorizado al propio Jesús. Guerras de religión, donde cristianos mataban cristianos por interpretaciones diferentes del mismo libro. La persecución sistemática de aquellos etiquetados como herejes, cuyo único crimen era pensar diferente. La quema de brujas, a menudo simples mujeres con conocimientos ancestrales sobre la naturaleza y la curación. Conocimientos que la Iglesia consideraba competencia desleal para su monopolio sobre lo sagrado. Y mientras la carne chisporroteaba en las piras, mientras los gritos de los torturados resonaban en las mazmorras, mientras el humo de los cuerpos quemados se alzaba hacia el cielo como una ofrenda blasfema, me pregunto si alguno de aquellos inquisidores, en su delirio de poder sagrado, alguna vez se detuvo a pensar qué haría Jesús en su lugar. Pero para entonces, Jesús ya había sido tan convenientemente reempaquetado que podía justificar cualquier atrocidad. Así, el legado de aquel carpintero de Nazaret fue secuestrado, su luz retorcida hasta convertirse en una herramienta de opresión más refinada que cualquier tiranía pagana. Pero el cosmos siempre tiende al equilibrio, aunque sea a través del cataclismo. Y mientras los imperios construidos en su nombre se alzaban y caían, mientras la humanidad seguía su eterna danza entre la fe y la duda, las profecías antiguas sobre un final de los tiempos comenzaban a susurrar con una urgencia creciente. Un ajuste de cuentas cósmico se aproxima, el Apocalipsis, y mi papel en ese gran acto final. Bueno, ese será el más espectacular de todos. Aquello que parece lejano ya está comenzando a escribirse en estos tiempos que ustedes llaman modernos, donde la verdad finalmente está saliendo a la luz, donde los secretos están siendo desenterrados, donde las preguntas que la Iglesia prohibió durante siglos vuelven a formularse. La resurrección que realmente importa no fue la del cuerpo, sino la de la búsqueda individual de la verdad. Y esa es una resurrección que ninguna institución puede detener.